Está lo anunciado, ya nos acompaña Aldo Banfichi aquí. Buenas noches, Aldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Permíteme un minuto hacer referencia a un fallo que se acaba de publicar en la página, en diversas páginas web, pero sin duda tiene que ver con una decisión del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la multa por servicio militar obligatorio. Vamos a ampliar a lo largo de todavía los programas que tenemos por delante aquí en ATV+, pero va a ser también motivo de discusión y análisis todo lo referente al servicio militar. El día de ayer el Poder Judicial también había señalado que no se estaba obrando dentro de la equidad de vida cuando el tema del sorteo se constituía como un problema para muchos jóvenes que, teniendo una educación superior pero técnica, tenían que participar de un sorteo que podía afectar sus derechos. Y en este caso, respecto al tema de la multa, también habrá algunos cambios legislativos. Bueno, el motivo por el que habíamos invitado a Aldo Banfichi es porque, además de ser un analista político que permanentemente está en los medios de comunicación, auscultando la realidad política, es un sociólogo que ha trabajado bastante el tema del fútbol, la cultura de masas, y en este caso, este 24 de mayo, mañana, recordamos todavía con dolor, lo que significó una de las tragedias más grandes para el deporte, para el fútbol a nivel mundial, esta muerte de más de 300 hinchas que asistían a un partido de Perú con Argentina el 24 de mayo de 1964. Aldo, ¿qué reflexión le motiva? Un aniversario luctuoso sin duda, pero que nos lleva a pensar si en este país hemos aprendido a evitar este tipo de tragedias. Bueno, mira, en realidad es una fecha muy triste porque en la historia de las tragedias del fútbol o de los deportes, esta es la peor en términos del número de personas que fallecieron, perdieron la vida. Muchos quedaron heridos y además había mucha destrucción, digamos, material, ¿no? Yo creo que como el Perú es un país un poco ingrato, no recordamos las cosas y la expresión más clara de esto es que mañana hay un concierto en el Estadio Nacional. El misma fecha. Con total desparpajo. Exactamente, y yo no creo que haya sido a propósito, pero es básicamente el olvido, la poca atención la que explica este tipo de desatinos, ¿no? Entonces ahí está expresado de alguna manera, en forma muy concreta, cómo no estamos aprendiendo las lecciones en toda su dimensión. Ahora, es cierto que han transcurrido 50 años, el Perú es otro, pero también es verdad que nuestra juventud, o digamos, la misma calidad de hincha, ha variado en esos 50 años. Definitivamente. Se ha complejizado y hoy vivimos fenómenos incluso cada vez que hay un clásico o un partido de cierta relevancia, donde lamentablemente la violencia está presente fuera del estadio. Claro. ¿Cuál es el análisis que puedes compartir con nosotros de esto? Hay grandes diferencias, ¿no? Primero, la tragedia ocurre en una clasificación a una olimpiada, era un preolímpico, y además los equipos rivales eran selecciones nacionales, era el Perú contra Argentina y el nacionalismo, digamos, está muy en la mesa cuando juegan las selecciones nacionales. Hace 50 años no habían barra brava, no habían, digamos, formas organizadas de hinchas radicales, pero sí había un apasionamiento por el fútbol, porque creo que eso es consustancial con el fútbol, ¿no? 50 años después, tenemos hoy más bien los temas de violencia vinculados a las disputas locales, a las disputas de equipos que representan distintas tradiciones y distintas identidades en el fútbol, y no tanto a los partidos de la selección, porque cuando juega la selección no existen este tipo de violencias, por lo menos. Así es. Sí, y además está la tribuna de los visitantes, que a veces son chilenos o ecuatorianos, por citar países con los que hemos tenido problemas bastante álgidos, y no pasa a mayores, más allá de algún insulto sin duda censurable, no pasa a mayores. Sin embargo, aquí, siendo todos connacionales, las cosas se salieron de control. Totalmente. Y hoy en día ya el fenómeno es otro, son barras lamentablemente organizadas donde hay mucha lumpenización, y ese es un elemento también que le da mayor agresividad, ¿no? Los hechos de hace 50 años ocurren en parte, digamos, por la negligencia policial y por la falta, digamos, de previsión de las autoridades que organizaban el espectáculo.
porque no previeron que podía haber un desborde de algunos hinchas, que fueron 2 los que saltaron. Precisamente en pantalla estamos viendo algunas imágenes hasta hace muy poco inéditas, en realidad, que han sido rescatadas, y donde se ve lo que se comentaba, ¿no? La irrupción de este tristemente Bomba. Célebre personaje negro Bomba, que baja a la cancha, agrede al árbitro, y como la policía le cae encima con cierta virulencia, la tribuna se enardece, y como consecuencia de esto se arroja gases lacrimógenos. La gente que no estaba familiarizada con este tipo de represión huye buscando una puerta, una salida, y estas puertas estaban cerradas. Sí, así es, como dices, tú lo has narrado bien. Aquí hay 2 elementos que quizás habría que agregar, ¿no? La primera, que son 2 hinchas los que saltan, no solo uno. Y la segunda, que lo que enardece a la gente es el uso de los perros. Ajá. Porque las fotos nos muestran de que el hombre cae al piso y es rodeado por un número de policías grande, pero hay unos perros que lo muerden. Claro. Y entonces cualquiera, digamos, reacciona ante una agresión de ese tipo. Exactamente. Entonces la gente se enardece y lo que ocurre es que después lanzan bombas lacrimógenas a la tribuna y se produce una estampida. Así ¿no? es. Ahora, ¿por qué las puertas estaban cerradas? Porque en esa época, y hasta hace... sí, en esa época creo que ese es un aprendizaje, había segundía. Ajá, la famosa segundía, claro. Segundía. Mucha gente que no tenía cómo entrar esperaba que los últimos 15 minutos, y era una cortesía abrir las puertas del estadio para que entrara la segundía a ver los últimos minutos de los partidos, ¿no? Como el estadio estaba repleto, deciden que la mejor manera de prevenir la segundía es cerrando las puertas. Claro, para que no se sobrecargue. Exactamente. Y al final eso configuró una trampa mortal ante la estampida que has mencionado. Entonces aquí hay desde los que organizaron el espectáculo, los 2 hinchas, digamos, identificados, el falta de tino de lanzar bombas lacrimógenas en una tribuna llena, y en fin, o sea, hay una cadena, es como alguien diría, una tormenta perfecta, ¿no? Se dan todos los elementos para la tragedia. Gracias. Y quizás lo que valdría ahora volver a analizar es si con las diferencias del caso, transcurrido el tiempo, y también los estilos de hinchaje, si cabe el término, nuestras autoridades están preparadas para lidiar con un fenómeno como este. Aparentemente no. No, yo pienso que no, porque para empezar, si uno mira, para ver, veo a la policía muy poco preparada, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace la policía? La policía acompaña, incluso hasta da protección, pero se desborda cuando es desbordada, y la manera de reaccionar es golpeando a los soarristas, digamos, quitándole sus banderas, poniéndole los caballos, digamos, agrediéndolo con los caballos, generando una respuesta de este tipo. Entonces, no creo que haya ahí mucha previsión o tacto para manejar a una muchedumbre más allá del palazo del caballazo. Entonces me parece que no hay mucha preparación en este tema. Y también se ha, digámoslo crudamente, se ha fracasado en el esfuerzo de identificar a los hinchas revoltosos o que tienen una conducta que va más allá, digamos, de la expansión del momento, sino claramente delictiva, violenta. Identificarlos y apartarlos, como ocurre en otros países donde simplemente no se les permite ni siquiera acercarse al estadio, porque ellos son los que pueden generar estas reacciones ya grupales, ¿no? Exactamente, el uso de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Yo no sé cuántos estadios peruanos tienen cámaras. Yo sé que el de Matute y el Nacional tienen cámaras, digamos, para cubrir todo el escenario, y son fácilmente identificables, pero como muchas cosas en el país, no tenemos la capacidad institucional. Podemos identificar, pero no tenemos de sancionar o controlar. Y esa es parte, digamos, de la tragedia del país, de la debilidad institucional. Y también creo que falta de voluntad política y de claridad sobre este tema, ¿no? Claro, ahí siempre se ha tomado como referente, como antecedente doloroso, esta tragedia de la cual, como hemos dicho al inicio, mañana se cumplen y se recuerdan 50 años, ¿no? Pero ¿alguna vez ha escuchado alguna autoridad política vinculada a estos temas? Sector interior, municipalidades, presentar algún tipo de alternativa para precisamente evitar algún tipo de reacción similar a lo que se vivió hace 50 años? Mira, yo he escuchado varias buenas intenciones, pero es que aquí tienes que ser un insider.
tienes que, o sea, tener la cultura del fútbol y saber cómo funcionan los códigos. Supuesto. Claro, no pueden ser planificadores de pizarra. Exactamente. Tiene que ser gente que de alguna manera corra a la cancha. Y esa ha sido una de las razones también por las que hemos invitado a Aldo Panfichi, que es un sociólogo que no está en su escritorio analizando las cosas, sino que va al estadio y tiene incluso aquí el brazalete de una de las últimas finales que se ha jugado. Del torneo Inca, que me lo he dejado ahí, porque en el mundo del fútbol también hay muchas cábalas, ¿no? Ajá, entonces también tengo mis cábalas. Para que se prolonguen los campeonatos, me imagino. Sí, para que se prolonguen los campeonatos. Pero volviendo al punto, es decir, claro, las autoridades también tienen que tener un conocimiento real y no solo de asesores por o ejemplo, de pizarra. Te dicen que no se pinten la cara, que no se saquen el polo. O sea, eso no va, digamos, a solucionar el tema. O sea, no es el tema de fondo, ¿no? Entonces a veces me río, ¿no? Porque, digamos, hay buenas intenciones, pero no hay conocimiento. Por ejemplo, en Brasil, a pesar de todos los problemas que tiene, Brasil ha creado en el Subministerio del Interior una Secretaría del Torcedor. Que es el barrista. Que es el barrista en Brasil. La torcida es la barra. Exactamente. Lo que aquí la barra. Para estudiarla, para buscar programas de, digamos, de control de violencia, de formación, de educación, etc. Porque muchos de estos actos vandálicos de los que reportamos los periodistas se anuncian en el Facebook, en las redes sociales, en las páginas web con una semana, 2 semanas de anticipación, y la policía no se entera, y menos las autoridades políticas. Además, en un mundo global, digamos, hay un efecto de imitación y de contagio, podríamos decir, depende de cómo se le quiera llamar, porque este es un fenómeno mundial. Claro. Y hay países que han avanzado. En Inglaterra, donde se formaron los temidos hooligans, ahora no hay violencia en el estadio. O sea, hay una serie de se tomaron medidas drásticas también de inicio, como por ejemplo sancionar al club. Entonces, para el club ya no era negocio, por decirlo de alguna manera, mantener hinchas violentos, ¿no? Por ejemplo, pusieron rejas, ¿ya? Y se dieron cuenta los psicólogos conductistas que la reja generaba más violencia. Y lo hemos visto aquí, se trepan y las amaquean y hay una reacción, ¿no? A sentirte aprisionero. Y ahora no hay rejas. O sea, tú vas en los estadios ingleses, donde se juega una de las copas más importantes, y la gente está ahí, la gente, o sea... Pero hay cámaras... Y hay responsables que están observando quién de pronto está a punto de saltar y le caen encima. Y hay gente que, digamos, la misma gente está educada para no permitir que ciertas personas sancionadas, que son públicamente reconocidas, entren a los estadios. Pero, en fin, es un tema muy complejo, no se toma con seriedad. A mí me parece que hay un poco de irresponsabilidad porque no se preocupan coyunturalmente cuando hay una tragedia. Pasan 3, 4 días y se olvidaron hasta la siguiente. Y en realidad esto se va incubando cada vez más. Pero ese debe ser, creo yo, el centro de la reflexión a propósito de estos 50 años. ¿Qué podemos sacar en limpio en adelante sin olvidar, como lo has recordado muy bien al inicio de este diálogo, cómo nos hemos olvidado del tema al punto que va a haber conciertos cuando debería ser un día de discusión para evitar que ocurra algo parecido, ¿no? Exactamente. Aldo, aprovecho que estás aquí y ya inicialmente no me gusta tutear a los invitados, pero hemos coincidido tantas veces analizando un poco la coyuntura que he incurrido en esto. No hay ningún problema. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la coyuntura, de lo que está ocurriendo? Sin duda está el tema de Ancash, el tema de Toledo, estas acusaciones que tocan a la suegra, pero digamos penalmente, pero políticamente lo tocan a él. Alan García celebrando el cumpleaños y anunciando que está muy lejos de su jubilación. Pero dentro de toda esta fauna variopinta, también hay un personaje que ha hecho noticia discreta hace pocos días, ni tan discreta, quizás estoy pecando, estoy calculando más el adjetivo, Alberto Fujimori, ¿no? Quien ha, por intermedio de su abogado, pedido una pensión como ex servidor del Estado. Y claro, legalmente de pronto hay un sustento, como lo han manifestado algunos líderes políticos, pero, valga la redundancia, políticamente, ¿eso cómo se lee? ¿Le conviene a Keiko? ¿La deja en buen pie? ¿Trasunta algún tipo de estrategia extraña? ¿Cuál es tu impresión? Para ver, hasta hace algunos meses, con notados analistas nacionales e internacionales, ahorita me acuerdo de por ejemplo, Steven Levitsky, que escribía sus artículos y que decía que el fujimorismo, a diferencia de otros movimientos, tenía todas las condiciones para convertirse en un partido político nacional. Tenía un liderazgo, mística, organización, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que era el partido, digamos, que iba a ser rival del APRA en términos de partidos políticos organizados.
Y lo que yo estoy viendo ahora que eso se está resquebrajando. Primero, no se ha logrado plasmar varios meses después, digamos, no tenemos un liderazgo o una organización plasmada. Así es. Es peor, tenemos candidaturas que disputan. Por ejemplo, en Cajamarca hay 2 candidaturas. El de Cajamarca es un caso clarísimo. Exactamente. Absalón Vázquez y un señor Ramírez, que es hermano del nuevo secretario general, que representaría, digamos, la vertiente Keiko, y Absalón, que si bien está fuera del fujimorismo, Sí. ha tenido una vinculación directa con Alberto Fujimori en su momento, y hasta el día de hoy le rinde el respeto porque lo ha declarado hace muy poco, ¿no? Y este señor Ramírez es el dueño del UTC de Cajamarca, Bien. digamos, por equipo de fútbol, que ahí estamos hablando de fútbol. Entonces, y Fujimori es un actor político, ¿no? A través de su abogado. Yo no sé, a mí me parece que hay una lucha soterrada. Lo hay, sin duda. Yo también tengo información en ese sentido, conversando no tanto con los parlamentarios que se cuidan, sino con dirigentes de base en Lima. Claramente hay una pugna, sí, entre la hija y el padre, pero no entendido tanto como una estrategia para limpiar o diferenciar a Keiko de lo que fue el padre, sino una pugna real por cupos y espacios dentro del fujimorismo. Y Yoshiyama es una de las personas que ha Así salido, es. digamos, en esta pugna perdiendo posiciones políticas, Claro, ¿no? claro. El brazo derecho de Keiko en toda la campaña anterior. Así es, y a quien Alberto no toleraba porque precisamente ponía un límite para la llegada de gente vinculada a él, ¿no? Así, entonces, digamos, acá sucede una situación un poco difícil de entender, ¿no? Porque Claro, el abogado sale y dice, no tiene un centavo, y uno escucha hablando con el taxista, con amigos que no están metidos en prensa. Entonces, ¿los hijos qué hacen? Porque así es como reacciona, digamos, el ciudadano común, ¿no? Claro, claro. Entonces, compromete y de alguna manera afecta. Yo le preguntaba aquí a algunos parlamentarios hace un par de días cuál es la lectura política y me decían, creo que la deja en mal pie a Keiko, Definitivamente. Y además, en un momento preelectoral, estamos entrando al tema de las elecciones regionales y municipales. Y esta disputa creo que perjudica al fujimorismo y debilita la posibilidad de que se consolide como un partido. Cuando todo el mundo esperaba que Keiko, digamos, se convirtiera en una carta fuerte y un interlocutor. Ahora está media desaparecida. Sí. Bueno, está en provincias y sus seguidores colocan fotografías interesantes, plazas llenas, pero eso es parte, digamos, del trabajo sostenido para llegar a una candidatura exitosa. La pregunta es, ¿qué cosa quiere Alberto? Exactamente. ¿No? Claro. Digamos, él tiene obviamente él está en una situación en la cual no puede ser pues candidato, ¿no? Pero él está apoyando a alguien, todavía esa parte todavía no me queda claro y todavía creo yo que vamos a tener sorpresas. Si podrías definir en una línea lo que ha dicho García respecto a que cumple 65 años, pero a él nadie lo jubila. Creo que está siendo sincero esta vez. Claro, uno se jubila en la medida que tenga sucesores, pero Claro. en el APRA, ¿quién es el sucesor, no? No tiene O sea, no le sucesor. falta razón. Además, no creo que tenga CTS, entonces yo creo que va a tener que seguir. Bueno, hay quienes creen que sí tiene STS, pero es otro tema. Muy Nos bien. vamos, muchísimas gracias, Encantado, pues. Aldo, por tu participación. Nosotros nos vamos a un último corte, pero venimos con una noticia muy interesante. Jóvenes talentos que ponen en Lima un musical que ha sido éxito rotundo en Broadway. Se los vamos a contar, pero al regreso, como también las respuestas a la pregunta que sigue dando vueltas por ahí y ya tiene muchísimas respuestas de nuestra teleaudiencia. Regresamos en breve.